La relación entre Buenos Aires y la Confederación. Hilda Sábato plantea que la relación entre el gobierno de Paraná y el de Buenos Aires fue una continua preparación para la guerra. Durante el período 1854 a 1859, ambos gobiernos ensayaron mecanismos de presión, negociación e influencia. Y obviamente que el choque armado era inevitable y se va a producir en 1859 y en 1861. Los métodos más usuales, según la autora, en este periodo para la preparación para la guerra fue, por un lado, la negociación entre representantes de los gobiernos, la mediación a través de diplomáticos y funcionarios extranjeros, la presión indirecta por medio de disposiciones y acciones que afectaban a la otra parte, el apoyo activo a grupos contrarios del gobierno y obviamente el enfrentamiento militar. Los intentos de entendimiento siempre existieron y lo más cercano a ello fueron los acuerdos de diciembre de 1854 y enero de 1855. Estos acuerdos fueron conocidos como los pactos de convivencia. A partir de 1854, la situación de los emigrados en la Confederación se tornaba compleja, ya que programaban una invasión a Buenos Aires porque en realidad ya no querían seguir viviendo en el destierro, afirma Busaniche. Un contingente armado, organizado por Jerónimo Costa, por Hilario Lagos y unos 500 jinetes, invadió por el norte la provincia de Buenos Aires, internándose desde la provincia de Santa Fe. Según el informe del vicecónsul británico, el gobierno de Buenos Aires tenía la intención de enviar un ejército de más de 6.000 hombres contra la Confederación. Por eso se votaban los medios para pagar los gastos de la expedición. Scobie afirma que la intención era hacer la guerra a Urquiza. Para ello enviaron a las provincias comisiones sin tratar ni mediar con el entrerriano. Mitre marchó hacia el norte para actuar como jefe del Estado Mayor del Ejército de Hornos. El inglés informaba que se habían producido violentas discusiones para mandar o no un ejército sin llegar a una decisión contundente. El general Hornos fue enviado para contrarrestar el avance de Lagos y de Costa, apoyados por Urquiza, obviamente, y los federales del interior de la provincia de Buenos Aires. Recordemos lo que habíamos visto de todos los grupos que estaban actuando políticamente en la provincia. El general Hornos entonces va hacia la provincia, va hacia la invasión a la Confederación y vence en la batalla del Tala el 18 de noviembre de 1854. Ante esta situación, ambos territorios quedaron al borde de la guerra. Obvio que este conflicto agravó las precarias relaciones que había entre Buenos Aires y la Confederación, porque se responsabilizó a Urquiza de lo que estaba sucediendo. La ciudad nuevamente entra en pánico, pero ante la victoria todo se tranquiliza. Urquiza denunciaba desde el interior los intereses egoístas de Buenos Aires que impedían la unidad nacional. Censuró la invasión de Costa. Por otro lado, Benjamín Virasoro fue puesto al mando de un ejército en la frontera de Santa Fe. Lagos tenía órdenes de organizar a los emigrados porteños de Rosario, pero ninguno de los dos estados quería precipitar la guerra civil. En noviembre, Urquiza recibió el ofrecimiento de José María Cullen, gobernador de la provincia de Santa Fe, y Daniel Gowland, representante de los comerciantes ingleses, que obviamente habían estado afectados por el conflicto y decidieron ponerse a la cabeza de la negociación para evitar más derramamiento de sangre y que obviamente los intereses económicos no fuesen afectados. Por ello, Urquiza envía a Derqui a Rosario con el objeto de arreglar los últimos detalles de una guerra por si las negociaciones fracasaban. Urquiza aceptó la negociación de Cullen y Gowland. Buenos Aires pretendía que la reconocieran como Estado y no como provincia. Cullen obtiene la aprobación de la Confederación para que así se hiciese. De esta manera, el gobierno de Paraná, respondiendo en forma pacífica, propuso firmar un tratado que asegurase el normal desenvolvimiento de las relaciones entre ambos gobiernos.
Estos acuerdos establecieron un armisticio basado en el statu quo, la declaración de la buena voluntad para defender la soberanía nacional y el establecimiento del entendimiento para mejorar el comercio y las comunicaciones. De esta manera, se van a firmar dos pactos. El primer pacto de convivencia se firmó el 20 de diciembre de 1854, con el objetivo de aliviar la tensión. En él se comprometían a interrumpir los preparativos militares y se reanudaban las actividades comerciales, las comunicaciones y el entendimiento. Por otro lado, el 8 de enero de 1855 se firmaba el segundo pacto de convivencia, en el cual se comprometían a mantener la integridad del territorio nacional contra cualquier peligro exterior y a enarbolar la misma bandera. También se restablecían las relaciones cordiales entre los dos gobiernos y, a pesar de la secesión, se plantearían leyes generales para evitar los roces económicos y políticos y así mantener cierta unidad del sistema comercial. Mientras tanto, uruguayos, paraguayos y brasileños buscaban sacar ventajas en esa Argentina dividida, apoyando a unos o a otros. Oficialmente, las relaciones entre ambos gobiernos fueron amistosas por más de un año. Se hicieron negociaciones para evitar conflictos comerciales y se proyectó la cooperación contra los ataques indígenas. Pero los emigrados siguieron intrigando, lo que provocó el fin del statu quo y la supresión de los tratados. Nuevamente, Daniel Gowland fue nombrado para negociar, pero una nueva conspiración se estaba armando con los cabecillas de la contrarrevolución de Lagos. El gobernador Pastor Obligado la aplastó antes de que se coordinaran los movimientos. Ireneo Portela renunció y fue reemplazado por Valentina Alsina. Mitre regresó, lo que produjo que los cabecillas se fugaran. Esto frustró el golpe. Urquiza, que estaba al tanto de esta situación, no intervino de forma oficial. Cuando reiniciaron las negociaciones entre Gowland y Juan Bautista Peña, delegado porteño puesto por Valentina Alsina, se debían ampliar algunas consideraciones de cooperación entre los dos gobiernos ante las posibles complicaciones por el conflicto entre Brasil y Paraguay. Se sospechaba que Urquiza realizó repetidos esfuerzos apoyando a los emigrados para que retornaran al poder. Santiago Derqui enviaba una nota a Buenos Aires para que se unieran rápidamente a la Confederación o ésta adquiriría los medios para lograrlo. Alsina respondió que las negociaciones podían llevarse únicamente entre iguales. Otro motivo de indignación eran los ataques de los indios a las propiedades del sur de la provincia. Lo que sorprendía era el empleo de tácticas militares y el hábil despliegue de sus fuerzas. Nuevamente, los emigrados atacaron Buenos Aires en octubre del 55. Los cabecillas fueron Lagos, Flores, Bustos, Lamela y Olmos. Urquiza, enterado de la situación, ni ayudó ni impidió la tentativa. Los porteños lograron reaccionar rápidamente y los enemigos huyeron una vez más. Una nueva invasión en enero de 1856 puso fin al statu quo. Jerónimo Costa desembarcó en Zárate y se acercó a la ciudad de manera hostil. El gobernador actuó de manera enérgica y dio la orden de que todos los que formaran parte del movimiento fueran pasados por las armas. En ese avance a Buenos Aires, Costa va a ser derrotado por Emilio Conesa con 160 hombres en la zona de San Justo. Sucesivamente, estos ataques contra Buenos Aires van a ser una continua derrota. El último de los intentos en 1856 terminó con la ejecución de los vencidos. A ese hecho se lo va a conocer como la matanza de Villa Mayor y se produjo en enero de 1856. Es decir, la orden del gobernador tuvo una acción efectiva. Ante la ofensiva de Costa, Bartolomé Mitre avanzó sobre Santa Fe y violó los tratados firmados. El gobierno de Paraná interpretó la contrainvasión de Mitre como un ataque deliberado. Por eso Derqui anuló los tratados que se habían firmado el 20 de diciembre y el 8 de enero. En marzo de 1856 finalizó bruscamente la política de moderado acercamiento entre la Confederación y Buenos Aires. Se iniciaba así una etapa de endurecimiento y de maniobras que la dividieron aún más y plantearon como única salida el enfrentamiento armado. La ley de derechos diferenciales fue una fase de lucha económica porque a pesar de todos los esfuerzos, los intereses extranjeros vinculados al movimiento portuario porteño no pudieron ser canalizados hacia el interior.
Buenos Aires tomó la delantera, ya que en 1857 había establecido relaciones con Francia, mientras que Inglaterra y Estados Unidos mantenían una política ambigua que solo perjudicaba a Paraná. La intención de las potencias no era perder mercados y la oposición abierta a cualquiera de los dos bandos implicaba ese peligro. La guerra parecía inevitable. Paraná necesitaba la unión de Buenos Aires con urgencia. Financieramente estaban en bancarrota. Además, veían que la provincia se volvía cada vez más fuerte. Es por esto que la política de la Confederación fue agresiva a partir de 1856 con el claro objetivo de unificar el territorio. Después de la acción violenta en la llamada Matanza de Villamayor, Urquiza decidió continuar interviniendo, pero ahora desde el apoyo a los candidatos más dispuestos al diálogo con la Confederación en las elecciones legislativas de 1857. Pero, nuevamente, los liberales ganaron y colocaron a Alsina como gobernador. Según Scobie, Urquiza tomó medidas para someter a Buenos Aires a la Confederación y manifestó que donde residía la autoridad soberana argentina era un tema muy crítico. Aunque Buenos Aires era un estado con constitución, no se había declarado su independencia, ni afirmó una política exterior oficial independiente. La mayor parte de la población y de las inversiones se radicaban en Buenos Aires, mientras que la Confederación tenía la supremacía de las relaciones exteriores, pero el resultado era muy diferente. Los representantes extranjeros tenían credenciales dobles para actuar en uno y otro lado, pero fijaban su residencia en Buenos Aires. La Confederación envió en misión diplomática a Alberdi en 1855 a Chile y a Estados Unidos, para estimular el comercio y la navegación libres. Alberdi logró que Estados Unidos prometiera no reconocer a Buenos Aires. También Estados Unidos envió credenciales para ayudar a Alberdi ante la corte inglesa, que también terminó dando su aprobación. En Francia la situación no fue favorable. Los porteños habían enviado a Mariano Balcarce, representante de Rosas y yerno de San Martín, sumado a las considerables inversiones francesas en la provincia, hicieron que los franceses prefirieran a Buenos Aires. Pero Inglaterra presionó y así se comisionó a dos representantes. Alberdi triunfó porque se reconoció a la Confederación como Estado soberano y porque quedó en Europa como representante ante Inglaterra y Francia hasta 1860. Tiempo después, el gobierno de Napoleón III dio a conocer su interés de vincularse solo con Buenos Aires por la gran posibilidad de negocios que ofrecía y dejar de lado a la Confederación. En concreto, también Estados Unidos terminó apoyándose en Buenos Aires. La situación se tornó más compleja cuando en marzo de 1857 se eligió a Valentín Alsina como gobernador. La tendencia antiurquicista se reafirmaba así en Buenos Aires. Christie, representante inglés, actuó de mediador para el entendimiento entre ambos gobiernos. Mientras tanto, en la Confederación se había producido un cambio de actitud. Derqui, ministro del Interior, nombró a Elías Bedoya como ministro de Hacienda. Esto demostraba el espíritu de desunión y la intención de la división, ya que Bedoya fue quien implementó la Ley de Derechos Diferenciales. El 9 de septiembre de 1857, Derqui escribía a Buenos Aires una nota con tono conciliador, donde se hablaba de las dificultades de la unificación. Paraná deseaba cooperar con Buenos Aires para la defensa de la frontera indígena y se invitaba a la provincia a revisar la Constitución del 53. Alsina, antes de contestar, consultó, pero el sentimiento antiurquicista permanecía intacto. Se respondió que no era el momento para discutir sobre la Constitución y que se tratarían las dificultades que se presentasen entre ambos. A Paraná no le gustó la respuesta. Algunos querían imponer la Constitución. Francia decidió enviar a su representante a Buenos Aires, reconociendo la soberanía internacional porteña. Toda mediación entre ambos fracasaba. Es por esto que hacia 1857 muchas naciones extranjeras vacilaron en su apoyo a la Confederación. Un complejo sistema de tratados con las tribus protegían a la Confederación, mientras que las propiedades de la rica frontera de Buenos Aires estaba plagada de conflictos, saqueos y muerte. Se suponía que Urquiza estaba detrás de todo eso. Uno de los problemas más graves a resolver era el daño que los indios causaban a la riqueza ganadera. Entre 1854 y 1855 se decidió frenar las incursiones por medio de la complementación de un sistema de fuertes, un sistema de alianzas o tratados con las tribus indígenas. En varias oportunidades la Confederación los utilizaba para desbalancear el poder de Buenos Aires. Pero ni los fuertes, ni los fortines, ni los tratados servían para frenar los feroces ataques de los pampas. Después de la batalla de Caseros, Buenos Aires debía enfrentar
un enorme problema, que era un vacío institucional que había dejado Juan Manuel de Rosas. Recordemos todo ese negocio pacífico que se había establecido desde décadas atrás. En Plataforma hay un texto que es el de Jong, que sirve para entender este proceso que estamos explicando. Esta política de continua beligerancia continuó hasta que Roca ocupó el cargo de ministro de Guerra en 1878 y se empeñó en una campaña de exterminio hacia las comunidades de pueblos originarios. No se lograba mucho éxito con el sistema de fuertes y fortines, esto es real, y mucho menos con las alianzas. En abril de 1855, Mitre fue nombrado ministro de Guerra y partió para inspeccionar la situación en la frontera. Este tipo de conflictos locales dañaba profundamente la riqueza rural de la provincia. No se encontraban o no se encontró el medio adecuado para contener las incursiones. Incluso a veces, los malones llegaban hasta 80 kilómetros a la ciudad de Buenos Aires. A pesar de la riqueza que aportaba el control de la aduana, el talón de Aquiles porteño era la frontera indígena. Cafulcurá, enemigo del gobierno, estableció una alianza con Urquiza. Reunidos en San José, el jefe indígena le confirma, y esto lo plantea Sáenz Quesada: usted sabe bien que soy amigo del señor presidente y donde él me manda invadir, voy al momento. Esta cita textual habla a las claras de esa alianza que había entre el caudillo, Justo José de Urquiza, y algunos caciques que tenían el control de la región y que desestabilizaban a Buenos Aires. Es por esto que en 1855, aliado con Cachul, Catriel y Cristo, juntaron más de 5.000 guerreros y asolaron el pueblo de Azul, lo que generó pánico en la frontera. Hubo más de 300 muertos y 1 millar de niños y mujeres cautivos. Las fuerzas de Bartolomé Mitre intentaron una acción de castigo, pero fueron vencidos en Sierra Chica de Tapalqué en 1855. 3 años más tarde, en 1858, Buenos Aires debía mantener casi la mitad de sus fuerzas en los fortines del desierto, en el marco de una inminente guerra con la Confederación. Los pobladores sabían, el indio ataca cuando hay luna llena, y esa noche del 13 de febrero de 1855 parecía que el atardecer se había prendado de la belleza de la pampa, y con la luna alta uno hubiera creído que no había anochecido aún. El centinela del fuerte de San Serapio Mártir del Azul cabeceaba. Los ranchos del pueblo dormían profundamente de las fatigas de una jornada agotadora de sol. De pronto, sin saber de dónde, la tierra se rajó en un grito bárbaro. La pampa se incendió de chuzas, de hedores insoportables y de sangre, y el tropel entero de la pampa cayó sobre el pueblito. Era el Malón. Cuando el general Manuel Hornos llegó al lugar, los indios habían capturado 60.000 vacunos y 150 familias marchaban camino del cautiverio. Los ranchos ardían y todo lo demás estaba destruido. Hornos logró hacerlos retirar, pero se hicieron fuertes en Sierra Chica. Desde allí comenzaron a salir partidas volantes de indios a los campos del Tandil y la Lobería. El terror cundió en el sur. El éxodo campesino se fue haciendo cada vez más presuroso. Al promediar el año, no quedaría nadie en aquellas poblaciones. La mayoría buscaría refugio en Dolores. Después de la revolución separatista del 11 de septiembre de 1852, Buenos Aires quedó librada a su suerte por propia voluntad. Calfucurá y Urquiza negociaron un pacto. El cacique se empeñó en una lucha sin cuartel con la retaguardia porteña, ubicada en las pampas bonaerenses. Urquiza lo dejaba hacer porque de ese modo se debilitaban las posiciones de la arrogante Buenos Aires. Y los porteños enloquecían soportando presiones por todos lados, indios confederados, conspiradores. La sangrienta entrada de Calfucurá a los campos del Azul, en aquella trágica noche de febrero de 1855, era el testimonio de lo temible que resultaba el desguarnecimiento de las fronteras pampeanas. ¿Hasta dónde llegarían los indios con sus ataques? ¿Y si se le daba a Urquiza por apoyarlos con sus tropas o ensayar un ataque combinado? El alarido pampa llegó a Buenos Aires y conmovió a la legislatura. El escándalo estuvo en la boca de todos los parlamentarios. La sangre de los mártires azuleños goteaba patéticamente por la voz engolada de los oradores. Bartolomé Mitre, coronel y ministro de guerra, prometió solemnemente escarmentar a los infieles. Su metáfora fue muy directa. Recuperaría, dijo,
hasta la última cola de vaca de la provincia. Con sus encendidas palabras vibrando aún en el recinto de la legislatura, Mitre partió para combatir a los indígenas. Esto que estamos describiendo es un fragmento, un parafraseo, de un texto de Gabriel Turone que se lo titula La noche triste del coronel Mitre. Y describimos este combate de Sierra Chica. Mitre salió de Buenos Aires el 27 de mayo de 1855 y para los analistas hizo una marcha de flanco juzgada como perfecta. Llegó a la Sierra Grande de Tapalqué el día 28, donde actuó con la intención de sorprender al enemigo que suponía ubicado a unos 20 kilómetros de distancia. Cuando llegó a la noche del 29, siguió avanzando, creyendo que caería sobre el enemigo al amanecer. Pero cuando aclaró el día 30, golpeó en el vacío. Sus vaquianos habían errado el cálculo. Las tolderías estaban más lejos. Esa maniobra previno a los indios. Los de Catriel se sumaron a los de Cachuá, que fueron concentrándose a orillas del río Sauce. La lectura del propio parte de Mitre revela que la conducción flaqueaba, que la indisciplina era corriente y que el triunfo podía trocarse en derrota, tan pronto como se descuidasen los comandos. Mitre mandó 2 escuadrones de coraceros desplegarse en línea oblicua, pero las milicias, sin habérselo ordenado, hicieron lo mismo. La infantería quedó entonces a retaguardia. El terreno era inadecuado para la maniobra. Mitre cambió el plan y ordenó entonces el ataque sobre las tolderías para arrebatarles cerca de 1.000.000 de caballos. Indios amigos cargaron, pero la confusión que reinaba en la tropa prometió un triunfo demasiado fácil. La caballada indígena fue capturada, pero el desplazamiento indisciplinado de otros grupos desorganizó el cuadro de milicias. Esta confusión, las compañías de vanguardia cristiana penetraron profundamente en terreno enemigo. Los indios huían despavoridos. Los soldados entonces entraron a saquear los toldos, desoyendo los urgentes llamados del trompa de órdenes que convocaba a reunión. En los continuos y confusos desplazamientos de las tropas, 60 soldados vinieron a quedar aislados. Para salvarlos, hubo que hacer 2 cargas, que provocaron muertos y heridos entre los blancos. La situación había cambiado por completo. Ahora eran amenazadas las caballadas cristianas. Los indios, reagrupados y concentrados, lanzaron un ataque sobre la izquierda de Mitre y, aunque ésta recibió con entereza el choque, luego se dio a la fuga, mientras quedaban atrás de sí muertos y heridos. La huida de esas fuerzas arrastró a todos los escuadrones. Aquello era un desorden lamentable. La infantería, que había sido penosamente formada en cuadro para resistir una embestida india, fue desarticulada por los fugitivos. No obstante, pudo rehacerse y rompió un fuego cerrado sobre las huestes pampas. Los indios se acercaban a pesar de ello. A 20 pasos y llegaron a arrojar bolas perdidas, pero debieron retirarse. El estruendo de la fusilería espantó la caballada indígena recién capturada, y en el pánico arrastró a lo de los cristianos, de modo que lo que quería evitarse se produjo, y las tropas, al mando de Mitre, quedaron a pie. Era lo peor que podía pasarles, la evidencia de una tremenda derrota. Mitre evaluó la situación del campo. Los indios habían vencido. Había que salvar la situación ahora, rescatar lo que quedara de las fuerzas, acudir al ingenio y al sigilo, para reparar siquiera en parte lo que el desorden, la indisciplina y la ineptitud de su mando habían destrozado en los contados momentos. Lentamente se pudo restablecer los cuadros. Luego desalojaron al enemigo de una pequeña elevación y se instalaron allí suficientemente fortificados. En el centro colocó las caballadas que pudieron rescatarse. Los heridos comenzaron a ser atendidos y se dispusieron a esperar la noche, mientras pelotones aislados de indios libraban escaramuzas en las cercanías del campamento. Los bomberos de las tropas de Buenos Aires descubrieron que los indios iban concentrándose sigilosamente. Quizá tan pronto como rompiera el amanecer, iban a descargar su ataque decisivo, para exterminar por completo a las fuerzas blancas. Mitre, la incorporación de la primera división del centro, al mando del coronel Laureano Díaz. Oía sus cañonazos reiteradas veces, pero luego el fuego de artillería cesó y no halló respuesta a sus disparos de llamada. Cuando llegó el día, el ataque no se produjo. El cerco de lanzas aparecía prácticamente cerrado. 50.000 cabezas de ganado fruto del robo pasían tranquilamente en las cercanías. Los blancos
Debían comer carne de yegua y buscar febrilmente las manantiales que brotaban de las sierras para beber. Mitre siguió aguardando inútilmente el apoyo de la primera división. Un movimiento en el horizonte le hizo abrigar la esperanza de que llegaba, pero cuando al caer la tarde regresaron sus bomberos, se anotició la triste realidad. Era Calfulcurá, que venía con sus tropas para reforzar el ataque final contra las fuerzas de Buenos Aires. Con las tropas porteñas cercadas y desmoralizadas, ahora la retirada era inevitable. Esa debió ser una triste noche para el entonces coronel Bartolomé Mitre. Las 50.000 vacas, con sus colas respectivas, que tan arrogantemente habían prometido devolver, quedarían allí, sin rescate posible. Había que acudir al ingenio para salvarse de una muerte segura. Se usó toda la grasa de potro, derramándola sobre los fogones, para que alimentaran el fuego el mayor tiempo posible. Se dejaron en pie algunas tiendas de campaña. 1.200 caballos encerraban el cuadro para dar una ilusión de fuerzas preparadas. El mayor de los silencios cubrió la retirada. Con las monturas al hombro y buena parte de la caballería abandonada, la tropa inició una penosa marcha a pie hasta Azul. Solo quedaban montados 2 escuadrones de caballería para cubrir cualquier ataque de flanco. Al frente marchaba la infantería, en el centro la artillería, los heridos y los bagajes. Las caballadas que pudieron traerse marchaban al costado derecho. El batallón 2 de línea cubría la marcha. No era una huida, pero era la más lamentable retirada de que hubiera memoria en la antigua lucha del blanco contra el indio de la Pampa. Silenciosamente, y por el camino más peligroso, y por consiguiente menos vigilado por los indios, avanzaron 5 leguas y media hasta el arroyo de las Nievas. Allí consiguieron caballos. Cuando amanecía, hasta el mismo Mitre había venido a pie. Cada uno tomó un infante y se lo llevó en ancas. A las 8 de la mañana llegaba el ejército derrotado al Azul. Era el 1 de junio. 250 bajas festoneaban cruelmente la derrota. Mitre siguió de inmediato para Buenos Aires, donde es agasajado por Sarmiento en un banquete donde el coronel dice: «El desierto es inconquistable». Mitre disimuló públicamente esta derrota, aunque en los partes no pudo ocultar nada, y el 12 de junio le informa obligado: «Para ocultar la vergüenza de nuestras armas, he debido decir que la fuerza de Calfucurá ascendía a 600 hombres, aun cuando toda ella no alcanzaba a 500. Así como he dicho que la división del centro no pasaba de 600, aun cuando tuviese más de 900, 2 piezas de artillería y 30 infantes, el día que tuvo lugar su encuentro en el que Calfucurá debió quedar destruido. He dicho también que por falta de caballos, pero debo declarar a usted confidencialmente que ese día los tenía regulares. Hasta ahora sabíamos que era un buen partido un cristiano contra 2 indios, pero he aquí que ha habido quien haya encontrado desventajoso entre 2 cristianos contra un indio». A esta derrota siguió la de San Antonio de Iraola el 13 de septiembre, que exterminó un cuerpo completo mandado por el comandante Otamendi. Las consecuencias del contraste fueron funestas. Durante más de un año, Calfucurá y sus gentes sentaron sus reales en la zona. El temor cundió por toda la campaña. Las economías lugareñas quedaron seriamente deterioradas. La gente temía volver. Estancias al sur de Tandil se hicieron taperas. Debió transcurrir todo el año 1855 y parte de 1856 para que los exiliados de Tandil y la Lobería, refugiados en Dolores, se animaran a retornar. Fue una situación penosa y de graves consecuencias. Calfucurá inició lentamente su regreso a Salinas Grandes, cuando juzgó que había que dar nueva tregua a los blancos para que apacentaran nuevos rebaños que luego serían robados por los malones. Calfucurá firmó la paz en 1857, una paz llena de agachadas y ventajas para sus posiciones. La tormenta política estallaba en Buenos Aires. Cepeda se aproximaba. Habrá victorias aisladas como Sol de Mayo y Cristiano Muerto en campo de Tres Arroyos con tropas salidas desde Tandil. Habrá incluso una expedición a Salinas Grandes, pero el imperio queda inconmovible. Muchos años, nuevas armas y otros factores, entre ellos el desgaste de la raza mapú, podrán terminarlo.
Pero como un fantasmal recuerdo, la noche triste del coronel Mitre quedará definitivamente incorporada a la historia dura y penosa de la campaña del desierto, aunque se haya pretendido echar un piadoso velo de olvido sobre el desastre que en esa jornada se abatió sobre el joven ministro de Guerra de Buenos Aires. En marzo de 1856, la legislatura porteña debía renovar la mitad de sus miembros. Esta elección sería definitoria para la designación del futuro gobernador un año más tarde. Desde la Revolución de Septiembre, las divergencias políticas se habían manifestado en la provincia. No había ni programas ni partidos realmente conformados. Lo que sí existía era la unión respecto a la idea que Buenos Aires fuera la cabeza de la nación sin permitir que las provincias dominasen la situación. Los grupos conformados eran, por un lado, los liberales o pandilleros, que se reunían en el Club de la Guardia Nacional. Eran antiurquicistas, partidarios algunos de la política autonomista, más vinculados al partido unitario. Se encontraban en sus filas jóvenes decentes y los soldados Mitre, en su gran mayoría porteños. Se los llamaba así porque eran un pequeño, faccioso e intolerante grupo. Sus líderes eran Alsina, Mitre, Obligado, Vélez, Sarmiento y Rufino de Elizalde. Utilizaban la lista amarilla. Del otro lado, podemos encontrar al grupo de los conservadores o chupandinos, mejor dispuestos a la Confederación, liderados por Juan Bautista Peña, y se reunían en el Club del Pueblo. Reivindicaban las banderas del federalismo, caracterizaban sus encuentros el abundante vino Carlón. Utilizaban la lista blanca y desde la prensa eran apoyados por Frías y Monguillot. También José Hernández, Carlos Tejedor y Miguel Navarro Viola pertenecían a este grupo. Habían fracasado los intentos de conciliación entre ambos grupos, a fin de evitar la guerra. Después de una agitada campaña, los conservadores ganaban las legislativas apoyados económicamente por Anchorena, Peña y Urquiza y fondos ingleses. Alsina renunció a su cargo de ministro y fue reemplazado por Vélez Arfiel. Los candidatos a la elección de gobernador eran Mitre por los pandilleros, Torres por los chupandinos y Guido por el Partido Federal. Previo a la elección, la situación se tornó violenta. Los cafés cerraban temprano, los cónsules extranjeros tenían preparadas sus fuerzas ante cualquier ataque. Un cochero del gobierno, un alemán partidario del cambio, afirmaba: «Hace 17 años que llevo en coche a los hombres del gobierno. Los he visto cambiar varias veces, pero nunca he llevado gobernantes tan malos como estos». Urquiza supo aprovechar a los grupos opositores con el objeto de reducir las energías porteñas. Las elecciones para la sucesión de Obligado fueron convocadas para mayo de 1857. Urquiza creía que la futura elección de gobernador podía proporcionar la oportunidad de llevar pacíficamente a Buenos Aires a la Confederación, para lo cual apoyaba la candidatura de Guido y Christie, el diplomático inglés, inició las negociaciones para recomendarlo. La oposición no tenía intención de apoyarlo. La actividad de Urquiza provocó que ciertos grupos se uniesen en la elección. En el día de las elecciones, los pandilleros tomaron los atrios y la oposición no apareció a votar. Los liberales triunfaron, pero dentro del grupo liberal prevaleció la figura de Alsina respecto de la de Mitre. El 29 de marzo de 1857 se celebraron las elecciones. Busaniche la describe como una sucesión de hechos violentos, donde la policía formó comités armados para balear a los votantes. El partido del gobierno ganó en las elecciones, pero las diferencias dentro del grupo continuaban. Alsina surgió gradualmente como el hombre con más apoyo legislativo, aunque no era apoyado por los federales rosistas o urquicistas, era sostenido por los fusiles de Mitre. Por ello, Valentín Alsina fue votado para suceder a Pastor Obligado, lo que fortaleció el sector más proclive al conflicto bélico. La elección de Alsina era el indicio del fracaso del empeño de Urquiza en lograr la unidad argentina. Ante esto, se anunciaba la segregación definitiva.